Si te soy sincera, jamás imaginé que la hora de dormir de mi hija Sofía sería el inicio de todo. Siempre había sido mi momento favorito, la luz tenue, su mantita suave, ese olor a jabón que todavía le quedaba en el pelo. Aquella noche, mientras la arropaba, Sofía abrazó a su conejito de peluche y me sonrió con esos ojitos medio cerrados que a mí me derriten el alma. Y entonces, lo dijo. Mami, papá me llevó a la casa de la señora del gato. Su gato es muy esponjoso. Al principio me reí, porque los niños inventan cosas, ¿no? Pero algo en su tono, en cómo lo dijo, me hizo quedarme quieta. Dejé de acomodarle la manta y me incliné un poco. La señora del gato, ¿qué señora, cariño? Intenté sonar relajada, pero por dentro sentí algo apretarse fuerte en mi pecho. Sofía bostezó. Papá dice que es su amiga. Jugamos con el gato. Y ella le hizo de cenar. En ese instante, sentí como si alguien me hubiera echado un cubo de hielo por la espalda. Una cena. Una mujer desconocida. Una casa que yo jamás había oído nombrar. Y mi marido, Diego, llevando allí a nuestra hija. Me quedé mirándola mientras sus pestañas se cerraban por completo. Se quedó dormida con la tranquilidad de quien no entiende el peso de sus propias palabras. Ojalá yo hubiera podido dormir igual. Salí del cuarto despacio, cerrando la puerta con el mínimo sonido. En el pasillo, apoyada en la pared, intenté respirar. Una casa. Una mujer. Una cena. Diego. Todo me daba vueltas. Recordé cómo últimamente llegaba tarde, cómo escondía el móvil, las excusas flojas, las reuniones que nunca podía explicar bien. Era como si todas esas señales, que yo había ignorado por miedo, de pronto se encendieran como alarmas. Y ahora Sofía, mi hija de 5 años, estaba diciendo cosas que una niña no inventa porque sí. Esa noche me acosté junto a Diego, pero no dormí. Él respiraba tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que supuestamente se desvive en el trabajo. Lo observé a oscuras, preguntándome cuántas verdades guardaba debajo de esa calma. Había una parte de mí que quería despertarlo y gritarle, ¿quién es esa mujer? Pero no. No todavía. Si él tenía secretos, yo no iba a mostrar mis cartas tan rápido. El silencio de la noche amplificaba la vocecita de Sofía en mi cabeza. Ella le hizo de cenar a papá. Cada vez que lo recordaba, me ardía el estómago. Al amanecer ya sabía lo que iba a hacer, actuar con calma. Fingir. Observar. Descubrir. Esa mañana preparé café como siempre, aunque las manos me temblaban un poco. Diego entró a la cocina arreglándose la camisa y mirando su móvil, como si el mundo solo existiera ahí dentro. Le sonreí. Una sonrisa tan falsa que casi olía a plástico. Cariño, dije con tono ligero. Sofía me contó que la llevaste a casa de una amiga, la del gato. Diego se detuvo solo un segundo, pero suficiente para mí. Era un segundo lleno de culpa. Levantó la vista con rapidez y sonrió. Demasiado rápido. Demasiado ensayado. Ah, sí, una compañera de trabajo. Le ayudé a mover unos muebles. El gato distraía a Sophie mientras acabábamos. Mentira. Era una mentira pulida, suave, bien construida, pero mentira. Me crucé de brazos apoyada en la encimera. Qué raro. Sofía dijo que la señora te hizo de cenar. Fue como ver a alguien tragarse una piedra. Su sonrisa se rompió. La tensión en su mandíbula fue tan clara como un grito. Clara, estás pensando demasiado. No armes dramas. Siempre lo mismo. Siempre voltear la culpa hacia mí. Asentí despacio, como si le creyera, como si aceptara esa historia sin sentido. Pero dentro de mí, algo hizo clic. Ya no era sospecha. Ya era certeza. El resto del día llevé puesta una máscara de mujer tranquila. Respondí correos. Recogí a Sofía. Preparé la comida. Pero mi cabeza estaba en otra parte, hilando cada detalle, cada gesto, cada mentira. Y por primera vez, quise saber la verdad sin miedo. Quise desenredarla toda, aunque doliera. Esa noche, cuando Diego regresó, actuó normal. Habló de su día, se rió, hizo chistes.
Y yo lo observaba en silencio, como quien mira una fachada que ya sabe que está a punto de caer. En la cama me giré dándole la espalda. Y ahí, en esa oscuridad, decidí algo que cambiaría todo. Si Diego tenía una doble vida, yo iba a sacarla a la luz. Pero lo iba a hacer con inteligencia. Y sobre todo, sin avisar. La semana siguiente me descubrí a mí misma haciendo algo que jamás pensé que haría. Llamé a una vieja amiga, alguien discreta, alguien que sabía leer entre líneas sin hacer preguntas incómodas. Mi corazón iba a mil mientras le explicaba lo que había pasado. Ella escuchó en silencio, ese tipo de silencio que duele porque anticipa la verdad. Clara, me dijo al final, déjamelo a mí. Si hay algo que ver, lo veremos. Colgué con las manos frías. No sabía si quería respuestas o si quería que todo fuese solo una mala coincidencia. Pero ya no podía vivir en la duda. Ese sábado fue eterno. Estaba con Sofía en casa, coloreando, jugando, sonriendo, mientras mi cabeza estaba al otro lado de la ciudad siguiendo a Diego a través de los ojos de mi amiga. Cada notificación en el móvil me hacía saltar. Cada minuto parecía un año. Hasta que finalmente llegó el mensaje. Un solo texto. Fotos. Sentí que el corazón me caía al estómago. Abrí el archivo con las manos temblorosas. Y ahí estaba la imagen que me hizo perder la respiración, Diego entrando a un edificio que no era el nuestro. No era una oficina. No era la casa de nadie conocido. Era un hogar. El hogar de ella. En otra foto, él aparecía cargando una bolsa, con una familiaridad que me desgarró. En la última, ya saliendo más tarde, tenía la camisa un poco desabotonada. La cara, encendida. No necesitaba explicación. No necesitaba más pruebas. Pero lo que de verdad me rompió fue otra foto, una que me atravesó como vidrio, Sofía, mi niña, sentada en el sillón de esa mujer. Abrazando su conejito de peluche. Con el gato esponjoso en su regazo. El mundo entero se me fue de las manos. Sentí rabia, miedo, asco, pero sobre todo, una claridad helada que me sostuvo. Diego no solo me traicionaba a mí. Había metido a nuestra hija en medio. Había normalizado una mentira en el único corazón que yo debía proteger. Y eso era imperdonable. Las horas siguientes las viví en automático. Preparé la cena. Acosté a Sofía. Respiré. Pensé. Planeé. Por primera vez en semanas sentí que tenía el control. No iba a llorar. No iba a gritar. Iba a hacer que la verdad hablara sola. Y la oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. A la mañana siguiente, Diego bajó a desayunar como si nada. Como si todo nuestro mundo no estuviera a punto de partirse en dos. Yo ya tenía un plan. Uno simple. Uno perfecto. He invitado a tus padres a cenar esta noche, le dije mientras untaba mantequilla en una tostada. Diego levantó la vista sorprendido, pero después sonrió, creyendo que estaba viendo a la esposa dócil de siempre. ¡Qué bien! Les hará ilusión. Si supiera. Preparé una cena bonita, cálida, familiar. Olía a pollo al horno y romero. Las copas tintineaban suavemente. Sus padres hablaban felices, Sofía reía con sus abuelos, y Diego, confiado, parecía disfrutar de una normalidad que él mismo había destruido. Yo sonreía. Yo servía vino. Yo actuaba. Pero por dentro, esperaba el momento exacto. Y llegó. Me incliné hacia Sofía y con la voz más dulce del mundo, le dije, cariño, ¿por qué no le cuentas a la abuela del gatito bonito con el que jugaste? Diego se quedó rígido. Lo sentí. Fue un segundo. Pero ese segundo valió oro. Sofía aplaudió emocionada, feliz por contar su historia. Sí. El gatito de la señora. Papá me lleva mucho. La señora me da galletas, y le da besos a papá. Todo se rompió. Las palabras de mi hija cayeron en la mesa como una bomba silenciosa. Vi a los padres de Diego quedarse en shock, los cubiertos inmóviles en el aire. La expresión de su madre se congeló. La de su padre se endureció. ¿Y Diego? Dios, Diego parecía una estatua a punto de agrietarse. Intentó disimular,
sonrió tenso, murmuró algo sobre un malentendido, pero ya era demasiado tarde. Sofía seguía hablando inocente, feliz, sin saber que estaba demoliendo la fachada de su padre con la pureza de una verdad que nadie esperaba. En un momento, Diego se inclinó hacia mí y susurró entre dientes, furioso, ¿qué demonios estás haciendo? No lo miré. Solo seguí cortando el pan. Nada, respondí suave. Solo dejando que la verdad salga sola. El silencio después de eso lo dijo todo. Sus padres terminaron la cena sin disimular la incomodidad. ¿Y Diego? Diego estaba sudando sin que hiciera calor. Yo había puesto la primera pieza. Y el resto, iba a caer solo. Porque la verdad, cuando empieza a filtrarse, lo destruye todo a su paso. Cuando sus padres por fin se marcharon, la casa quedó envuelta en un silencio espeso, como si incluso las paredes contuvieran el aliento. Diego estaba apoyado en el marco de la puerta, con la mandíbula tan apretada que parecía resquebrajarse. Sus ojos ardían entre rabia, miedo y algo que nunca le había visto, derrota. Yo me sequé las manos con la toalla lentamente, muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Había esperado semanas para ese momento. Ahora, él era el que tenía prisa. Saqué del cajón el sobre que llevaba días escondido. Grueso. Pesado. Definitivo. Se lo extendí sin decir palabra. El color se le fue del rostro. Lo agarró con manos temblorosas y cuando vio el sello del investigador privado, su respiración se cortó. ¿Qué es esto?, murmuró, aunque en sus ojos ya estaba la respuesta. Pruebas, dije con frialdad. Cada visita. Cada mentira. Cada vez que llevaste a Sofía a ese piso creyendo que jamás me enteraría. Diego abrió el sobre. Las fotos cayeron sobre la mesa. Él se desplomó en la silla, pasando una tras otra con desesperación creciente. Y entonces llegó a la foto crucial, Sofía, mi niña, abrazando al gato esponjoso en el sofá de la otra mujer. Esa imagen lo destrozó. Clara, por favor. Su voz se quebró. No me destruyas. Qué ironía. Él me había destruido a mí durante meses y solo ahora veía el daño. Lo miré sin un ápice de compasión. ¿Arreglar esto?, repetí. ¿Tú crees que esto es solo entre tú y yo? Di un paso al frente. Esto va de Sofía. De cómo la arrastraste a tus mentiras. De cómo la sentaste en la casa de una mujer que no soy yo mientras tú recibías besos delante de ella. Diego cerró los ojos, el rostro hundido entre sus manos. Cometí un error, balbuceó. Puedo cambiar. No fue un error, respondí firme. Fue una decisión. Repetida. Y cada vez elegiste la mentira. Me miró desesperado, como si buscara una grieta en mi resolución. Pero ya no había ninguna. Yo había pasado de víctima a fortaleza. Voy a pedir la custodia completa, anuncié. Su alma pareció salirle del cuerpo. Clara, por favor, piensa en Sofía. No me la quites. Me quedé quieta, sintiendo por primera vez el poder de mis propias palabras. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, pensando en Sofía. Tú no lo hiciste. No hubo más discusión. No había nada que salvar. Él había elegido su mundo secreto. Yo iba a elegir nuestra libertad. Los meses que siguieron fueron una batalla fría, legal, silenciosa. En el juzgado, Diego intentó defenderse, pero las pruebas lo aplastaron sin piedad. Fotos. Horarios. Testimonios. Todo encajaba como un rompecabezas que él mismo había construido. Yo no necesitaba gritar. Solo necesitaba la verdad. Y la verdad siempre pesa más que cualquier excusa. Finalmente, la jueza dictó sentencia, custodia completa para mí. Ese día sentí que respiraba otra vez después de tanto tiempo viviendo bajo el agua. El mundo se volvió más claro. Más ligero. Más nuestro. Sofía y yo nos mudamos a un piso pequeño, luminoso, con paredes que pintamos juntas. Ella eligió colores brillantes. Dibujó mariposas, soles, casitas. Cada risa suya era una curita sobre una herida vieja. Cada noche de películas era una victoria silenciosa. A veces la veía mirarme con una sonrisa grande, limpia,
como si supiera, en su pequeño corazón, que luché por ella. Y gané. Los padres de Diego dejaron de justificarlo. No lo decían en voz alta, pero lo veía en sus ojos cada vez que venían a ver a Sofía. Dolor, decepción, incluso vergüenza. No necesitaba su apoyo, pero reconfortaba saber que no estaba loca, que no había imaginado nada. Que la traición había sido real y que yo había tenido razón en enfrentarla. El tiempo curó partes que pensé irreparables. Dejé de ser la mujer que dudaba de cada instinto. Ahora era alguien distinta. Más firme. Más clara. Más libre. Una tarde cualquiera, mientras Sofía se acomodaba en mi regazo con su mantita, me susurró: «Mami, me encanta nuestra casa nueva. Aquí todo se siente feliz». Aquellas palabras me atravesaron más fuerte que el veredicto del juez. La abracé, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz profunda. «A mí también, mi vida», le respondí. «A mí también». Y entendí entonces algo que me cambió para siempre: mi venganza nunca se trató de destruir a Diego, se trató de reconstruirme a mí. Y lo conseguí. Si esta historia te ha hecho sentir, reflexionar o simplemente vivir cada segundo conmigo, déjamelo en los comentarios. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para más historias intensas como esta. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima.